estrés, el uso de mascarillas, incluso de estas caretas también, el no dormir bien y hasta largas horas frente a la computadora por el teletrabajo aumenta la cantidad de casos de migraña durante este periodo de pandemia. Pero ¿qué podemos hacer? Hoy está con nosotros el reconocido neurólogo Mario Gutiérrez y usted puede enviarnos sus consultas al WhatsApp de NS11 8708 1175. Usted es de esas personas que ha tenido muchos dolores de cabeza durante los últimos días o incluso meses. ¿Qué puede hacer o qué es lo que le está generando este dolor de cabeza? Bueno, eso es lo que vamos a conversar con el especialista, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Melissa, y buenas tardes a toda la estimable audiencia. Estamos a la orden. Gracias, doctor. Bueno, si hay algo molesto es un dolor de cabeza y si es migraña, peor. Yo soy migrañosa y por eso lo digo, porque de verdad que es incapacitante, ¿verdad? Es correcto. Efectivamente ha aumentado la cantidad de casos. Sí, hay que recordar que de hecho la migraña como tal o los dolores de cabeza pues es un problema bastante frecuente en la salud de los costarricenses y a nivel mundial. Y ahora como tenemos tiempos de estrés, de teletrabajo, de computación, ¿verdad? Pues todo esto ha hecho que haya una explosión aún mayor de la sintomatología de personas que antes padecían dolores de cabeza muy episódicos, ahora que sea un problema más crónico y frecuente, usual de la persona, ¿verdad? Me llama la atención, doctor, lo del tema de la mascarilla, pero antes de pasar a eso, vamos a ver una primera pantalla donde el doctor nos va a explicar por qué es que nos duele la cabeza, doctor. No, esto explica la fisiopatología o el origen del dolor de cabeza y es importante reconocer de que pues, todo da inicio en un sistema que es muy basal en nuestro cerebro, ¿verdad? Que se llama el puente y el mesencéfalo, donde hay muchas estructuras que se encargan de regularizar funciones autonómicas o automáticas de nuestro cuerpo. Y hay conexiones directas que nos llegan hasta la vasculatura de nuestras meninges, es decir, a la cobertura de nuestro cerebro. Y entonces cuando hay una serie de cambios bioquímicos en esta parte de nuestro cerebro basal, pues lo que sucede es que hay una vasodilatación de los vasitos en nuestras meninges y es ahí donde empiezan los dolores de cabeza. Se inflaman. Una inflamación. Sí, exacto, perfecto. Ahora sí, doctor, ¿por qué estas caretas, las mascarillas, es la presión en ciertas partes de la cabeza lo que nos puede generar dolor de cabeza? En realidad, Melissa, lo curioso y la razón por la cual nos duele la cabeza es porque precisamente donde se dan esta serie de conexiones es en un lugar que se llama el núcleo del nervio trigémino. El nombre es complicado, pero básicamente el nervio trigémino es el que se encarga de darnos toda la sensibilidad de la cabeza. Entonces, cuando hay una disfunción en ese chip o en ese lugar, pues todas las sensaciones que tenemos en nuestra cabeza empiezan a ser mal sensadas y en lugar de ser sensaciones normales, pues empiezan a generar dolor. De hecho, eso se llama alodinia. A veces, no solamente con la careta, el hecho de hacernos cola o hacer headsets, ¿verdad?, para trabajar o tratamientos dentales, pues nos ocasionan dolores y son sensaciones que no nos deberían de ocasionar dolor de cabeza. Vamos a ver la siguiente pantalla que muestra precisamente, por ejemplo, el uso de la mascarilla, sí, ¿verdad? Este es un estudio, Melissa, muy interesante que se hizo en Taiwán. De hecho, el estudio se llama HAPE, es un taiwanés y resulta que pues aquí muestra cuáles son los equipos de protección más usual en personales, trabajadores de la salud, pero esto se extrapola a nosotros, ¿verdad? En donde hay un montón de sitios de presión, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en la pantalla, si no es a nivel occipital, es retroauricular, ¿verdad? Supraorbitario. Y por supuesto nosotros tenemos nervios en todas nuestras partes del cuerpo, específicamente en la cabeza, y al hacer sitios de presión específicos son como puntos gatillo. Doctor, ¿cuáles podrían generar más dolor? ¿Las que se amarran aquí atrás, las que van en la oreja o incluso la careta? En realidad, Melissa, verás de que no hay como un estudio comparativo que nos digan con estos sienten menos dolor o con otro. Pero lo que sí es cierto es que mucho depende de la susceptibilidad de la persona, es decir, aquella persona que ya haya estado acostumbrada a tener dolores de cabeza de una manera episódica, si no los había controlado antes, ahora es como la tormenta perfecta para que empiece a generarse una bola de nieve y cada vez el problema se cronifica con crisis más frecuentes y crisis más severas, ¿verdad?
Vamos a ver también los detonantes, que esa es incluso el tema de hoy, que durante este periodo ha aumentado la cantidad de casos. Claro, muchos migrañosos saben reconocer e identificar cuáles son los principales desencadenantes, la luz, la deshidratación, ciertas comidas, ¿verdad? Entonces ahora se junta todo esto, ¿verdad?, con desencadenantes que tenemos específicos en tiempos de coronavirus. El hecho de que pasamos ahora, si ya pasábamos no sé cuántas horas al día al frente del celular o de la computadora, ahora sí o sí tenemos que hacerlo por nuestro teletrabajo para mantenernos en comunicación con nuestros jefes. Los cambios en las condiciones laborales, porque a veces tal vez en nuestros trabajos teníamos una buena silla, un buen escritorio, un buen ambiente laboral, pues ahora no disfrutamos de eso con una silla ergonómica en la casa. Y por supuesto, cuando tenemos que salir de la casa, ponernos caretas o mascarillas, que sea como sea, ejercen presión y una serie de sensaciones en nuestra cabeza, aunado al estrés emocional, que definitivamente es un exacerbante, un detonador de los dolores de cabeza, pues es perfecto, es la tormenta perfecta para que se nos cronifique el problema de los dolores de cabeza. Si a alguien esta luz azul, por ejemplo, le genera dolor de cabeza, pero está haciendo teletrabajo, no tiene otra opción, doctor, ¿qué podría hacer? Sí, ahí de hecho por eso es debido a que los mismos fabricantes de las computadoras y de dispositivos inteligentes se han dado cuenta de este problema. La mayor parte de los dispositivos ahora tienen el modo oscuro o el modo nocturno, ¿verdad? Que entonces ustedes, no sé si lo han puesto en práctica, oscurece un poco la pantalla y deja de ser blanco o azul y hace un tono más como amarillento, un poco tenue, ¿verdad? Y esto es porque precisamente nuestro estímulo visual, cuando pasa a través de los nervios ópticos, llega la información al cerebro, precisamente llega a una parte de nuestro cerebro más basal y es ahí entonces donde nos puede sensar como un estímulo perjudicial y entonces nos genera el dolor de cabeza. Entonces idealmente el tono oscuro o el modo nocturno, y si no, pues tratar de comprarse unas gafas sin aumento ni nada de esto, pero que sean como un color naranja o café claro, ¿verdad? Para que merme un poco la brillosidad de la pantalla, ¿verdad? Claro, cuando se trata ya un tema de estrés, de incluso no solo, ¿verdad?, por las circunstancias, sino un tema emocional, ¿qué se puede hacer también para tratar de controlar que ese estrés no nos genere más dolor de cabeza? Sí, eso es algo muy importante porque recién he visto varios pacientes en los días previos y pues la triste verdad es que ellos se acostumbran a convivir con el dolor y piensan que es lo normal, cuando en realidad eso no es lo normal. Entonces, yo siempre les digo, hay que hacerse un autoexamen de conciencia y ver qué tan importante es ese factor anímico, llámese depresión, ansiedad, como se quiera llamar, en el rol de la migraña. Porque si ese es la raíz del problema, hay que tratar la raíz del problema como tal, ¿verdad? Porque nada hacemos tomarnos pastillas para el dolor, analgésicos, etcétera, yendo a la farmacia que nos inyecten, si la raíz del problema está en que estamos viviendo situaciones muy estresantes, ¿verdad? Y quizás necesitaremos psicoterapia o farmacoterapia, sino igual de manera conjunta, ¿verdad? Entonces hay que identificar correctamente cuál es el desencadenante de las crisis. Doctor, ¿qué nos recomendaría? Yo sé que cada caso es en específico, pero ante una persona que dice, sí, yo tengo migraña o tengo dolor de cabeza constante, ¿qué estilos de vida podría también tomar para evitar que esto continúe? Sí, lo más importante es, bueno, saber reconocer el dolor de cabeza como un problema que nos llega a afectar nuestras actividades de la vida diaria y que no es normal que uno tenga 2 o hasta más crisis del dolor de cabeza en un mes que nos incapacite ir a trabajar o compartir con nuestros familiares. Y pues hay personas que viven dolores de cabeza más de 2 veces a la semana inclusive. Entonces tenemos que identificarlo como un problema y tenemos que tratarlo de una manera preventiva. Por supuesto que hay muchas medidas que nosotros podemos implementar como para tratar de evitar que nos den los dolores de cabeza. Bueno, disminuir la exposición de la luz azul en horas nocturnas. No pasar los tiempos sin comer, ¿verdad? Tenemos que tener una dieta regular a los tiempos adecuados. Identificar y reconocer cuáles son nuestros desencadenantes individuales para los dolores de cabeza. Hay gente que el vino les da el dolor de cabeza, hay gente que es la comida grasosa, hay gente que son las comidas condimentadas, ¿verdad? Entonces hay que saber identificar cuáles son los desencadenantes y por supuesto evitarnos exponer, hidratarnos bien, el ¿verdad? No tomar agua puede generar dolor Total y dolor de cabeza. absolutamente, ¿verdad? Es muy importante el balance hídrico en nuestro cuerpo, ¿verdad? Somos 60 o más % agua y eso es una parte muy importante en nosotros. Doctor, tenemos una consulta y dice:
dice, ¿cómo puedo identificar si es migraña o es solo un dolor de cabeza? Eso es una muy buena pregunta. Hay que recordar que, digamos, cefaleas es cualquier dolor de cabeza. Migraña es un subtipo especial de los dolores de cabeza, de las cefaleas, de hecho se llaman cefaleas primarias, y estas se pueden dividir en varios subtipos, ¿verdad? Si es con aura o sin aura. La característica usual de las migrañas es que tienen un carácter palpitante, o sea, a veces nosotros sentimos el dolor como si tuviéramos un corazón en una parte de la cabeza, usualmente es temporal, de un lado derecho, izquierdo, o sea, un lado de la cabeza u otro. Y otras características que lo hacen uno pensar más que es una migraña, si tienen náuseas, vómito, si tienen lucecitas que se prenden y se apagan, ¿verdad? Eso nos pudiera, digamos, asociar más que el problema es una migraña. Vamos a ver también una consulta o comentario de nuestros televidentes. Dice, tengo 23 años, utilizo lentes por un poco de astigmatismo y tengo fotofobia. Mis lentes tienen todo tipo de protección para luces de aparatos electrónicos, pero aún así me duelen los ojos, punzan y no soporto la luz a un punto extremo de que no soporto casi salir de la casa por el sol. ¿Qué puede ser? Mire, lo que probablemente tenga este paciente ya sea una cefalea crónica, ¿verdad? Hemos hablado de que hay dolores de cabeza que se presentan episódicamente de vez en cuando, una vez, 2 veces en el mes, a veces hasta más. Pero lo que normalmente relata este tipo de problema es que ya se nos ha descompensado el problema y poco estímulo nos generan dolor de cabeza. Y eso es porque el umbral está ahí, o sea, el umbral es el límite para no sentir dolor de cabeza. Entonces yo lo que le recomendaría a este paciente es que ha hecho muy bien tratando de evitar lo que hemos acabado de hablar, que es tratar de hacer una buena higiene del sueño, de nuestra salud visual, pero yo creo que ya nos está alcanzando. Entonces ahí sería mejor consultar para tratar de implementar un tratamiento farmacológico preventivo, porque la intención es dar un medicamento durante algunos días o meses, de acuerdo, no va a ser de por vida, pero sí como para de nuevo volver a bajar ese umbral y que la persona no empiece a padecer tan frecuentemente dolores de cabeza. Vamos a la siguiente. Dice, soy Nancy, la mascarilla me ha alterado la migraña dándome dolor prácticamente todos los días y hasta 2 veces al día. Yo tomo Panadol Ultra, pero siento que cada vez cuesta más que haga efecto, y es que también se da un abuso posiblemente de pastillas, ¿verdad? Pues no, yo creo que también lo hemos sentido muchos de nosotros o en nuestra familia, de que cuando cada vez que nos exponemos más a un analgésico o antiinflamatorio, pues las primeras veces nos hacen, pero ya luego no nos hacen tan bien como nos hizo la primera vez. Y esto relata aquí 2 problemas. Uno es que tiene un problema crónico y que debido al problema crónico ha empezado a abusar de tratamientos, y entonces ahora lo que tenemos que hacer de nuevo es tratar de identificar cuál es el desencadenante, implementar durante algunos meses o días, ¿verdad?, un tratamiento preventivo de la migraña y cambiar absolutamente, totalmente por un medicamento que ella no se haya expuesto de analgésicos o antiinflamatorios de rescate. Vamos a escuchar una consulta, en este caso es audio, así que vamos a escuchar. Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Uso mascarilla y careta porque yo atiendo a público. Pero me está dando el problema que cuando yo me retiro ya por la noche, de la tarde, yo comienzo a ver como manchitas, y a veces veo como si viera lucecitas también. La vista me está como siendo un factor de riesgo. Yo siento que por el uso de la careta yo veo manchitas y a la vez veo reflejos, y duro un rato cuando me quito la careta viendo esa situación. Y durante el día yo he tratado de no usarla y yo veo esa manchita constante en la vista que tengo. Quisiera saber si eso me está perjudicando. Muchas gracias. Y es que incluso también la careta a veces marea, ¿verdad? Hay que hacer como un esfuerzo y como que marea, claro. No sé. Sobre todo aquellas personas que tienen algún trastorno de la refracción, miopía, astigmatismo, utilizan lentes sobre otra superficie, claro, a veces hasta irregular, ¿verdad? Y que nos da reflejo.
En ese caso, pues repetimos, ¿verdad? Probablemente se trate de un problema crónico que ahora todas estas presiones en nuestro cuero cabelludo en diferentes sitios nos están derivando a que ese nervio que se encarga de la sensibilidad esté mucho más sensible, ¿verdad? Habría que intentar, me imagino que ella es trabajadora de la salud y es muy importante la protección con caretas y con la mascarilla, ¿verdad? Habría que tratar de implementar, no sé qué mascarilla estará utilizando, ¿verdad? Pero hay veces que uno pensaría que las retroauriculares generan menos molestias que las que son... ¿Qué es eso, doctor? Estas son las que se apoyan como esta, orejas. detrás de la oreja, ¿verdad? Ajá. Que las que se apoyan, digamos, en la porción occipital de nuestro Atrás. cuero cabelludo. Sin embargo, de nuevo, depende de la susceptibilidad de cada persona. Y aquí lo importante es que tratemos de no dejar avanzar el problema, porque entre más días o meses pasen, pues va a ser más difícil controlar ese dolor de cabeza, ¿verdad? Las personas se van a afectar más la calidad de vida y tenemos que tratar de implementar una terapia para que esta parte que está disfuncionando y que está como hipersensible no disfuncione tanto. Es que ese es el punto, no acostumbrarnos al dolor o decir, bueno, no, es que así soy yo, a mí me pasa, es que así, yo soy migrañosa y Sí. ya sé que ciertos momentos de estrés me duele la cabeza. Sí. Bueno, hay algo que podemos hacer y eso es lo importante. Eso es lo importante. Creo que tengo una consulta más, vamos a leerlo. Dice, buenas tardes, he estado sufriendo dolor de cabeza debido a que paso todo el día usando el celular y la computadora. ¿Es recomendable utilizar anteojos contra esta luz? Total y absolutamente. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay que tratar de hacer una buena higiene de nuestra salud visual, limitar la cantidad de horas, ¿verdad?, que estamos expuestos a la computadora. Tiene 16 años, creo que no es tan importante que pase 8 o 10 horas como en nuestros trabajos, pero me imagino que debe estar en el colegio y aún así debe tener una carga importante. Entonces ahí lo que siempre uno recomienda es tratar de hacer pausas activas, o sea, de 40, 45 minutos que estás en la computadora, descansar 10, 15 minutos, estirarse, irse a dar una vuelta, ¿verdad? Y por supuesto, de nuevo, ponerlo en modo oscuro o en modo nocturno, y sí, puede utilizar anteojos, no solamente antirreflejos, sino de estos que pudiera, ¿verdad?, como ser como un poco amarillos y que entonces la intensidad de la pantalla se disminuye bastante. Vamos a ver otra consulta. Dice, tengo 40 años y normalmente amanezco con mucho dolor de cabeza y así paso todo el día. Tengo trabajo de oficina y paso al frente de una computadora todo el día, uso mis lentes. ¿Tengo que tomar algo más fuerte que una simple paracetamol? Sí, ahí el secreto no es, porque quizás vos lo quisiste decir, a veces uno cuando es migrañoso es más fácil tomarse una acetaminofén o una clase de algún otro analgésico antiinflamatorio, ver a la farmacia qué me recomiendan, y ese es el camino fácil. Aquí a veces ya cuando el dolor de cabeza, como este caballero lo tiene de una manera crónica, ya no hay ningún medicamento que por sí mismo, analgésico antiinflamatorio, nos vaya a quitar por siempre el dolor. Necesitaremos implementar una estrategia preventiva con medicamentos para tal fin, diseñados para tal fin, para que el dolor de cabeza empiece a disminuir tanto de intensidad como de frecuencia. Entonces, claro, el secreto no es paracetamol, es tener una buena consulta, una consulta dirigida, un tratamiento dirigido para que tenga la mayor efectividad del caso. Tenemos una consulta más. Dice, a mí me daban muchísimas migrañas casi que de día por medio, pero no me podía ni levantar. Hace 15 días tuve COVID y me dio muy fuerte. Tuve neumonía y desde ahí no volví a tener migraña. ¿A qué se deberá? Sí, esa es una pregunta interesante, porque en realidad cuando hablamos de los síntomas principales del COVID, pues todos lo sabemos ya: fiebre, tos, dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales, pero la cefalea y algunos otros síntomas neurológicos como la fatiga, debilidad, dolor muscular, pues forman parte de este síndrome que causa el COVID. En el caso de ello, pues es curioso, ¿verdad? Yo no le pudiera dar una explicación. Lo normal más bien es que las personas que son migrañosas y que tienen COVID, o las personas que nunca han sido migrañosas y les da COVID, generen dolor de cabeza en un porcentaje que llega alrededor de un 10, un 15%. O sea, de 1 de cada 10 personas con COVID empiezan con dolores de cabeza, no necesariamente crónicos, pero sí tienen el COVID activo y a veces dura algunas semanas. Un ¿verdad? poco tiempo después. Sí. Tenemos otra consulta. Dice, hace 3 días tengo un dolor de cabeza leve en la parte de arriba y siento como escalofríos o como una corriente que pasa por mi cuerpo a cada rato. Bueno,
Vamos a ver, habría que consultar, yo creo que es importante consultar porque hay una bandera roja, los neurólogos y otros médicos especialistas conocemos de que hay signos de alarma cuando hay dolores de cabeza. Si usted es una persona que nunca ha tenido dolores de cabeza y de un pronto a otro empieza con dolores de cabeza sin un desencadenante claro, pues es necesario irse a revisar porque algún origen debe de tener. El origen de los escalofríos y eso, no sé cómo interpretarlo, no sé si será que podrá tener COVID con fiebre o una febrícula o algo así, tampoco es por ser alarmista, pero mi mejor recomendación es que mejor busque atención médica, ¿verdad? Vamos a escuchar una consulta más. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Urbina. La inquietud mía es esta. Yo uso careta y viera que me da mucho mareo y dolor de cabeza demasiado, muy fuerte. Y yo uso lente, pero no sé qué poder hacer en ese caso. ¿Qué me puede decir el doctor? Bueno, mi recomendación sería, no escuché que utilizara mascarilla. Hay que recordar de todas maneras que el método más seguro en este momento es, bueno, obviamente tanto careta como mascarilla, pero de todas maneras la mascarilla nos protege mucho más que una careta y probablemente si él tiene algún trastorno de la refracción, ¿verdad? Miopía, astigmatismo, por eso es que utiliza lentes, pues obviamente la careta nos está haciendo esa alteración visual, eso llega al cerebro y el cerebro lo sensa como algo peligroso y nos genera el dolor de cabeza. Entonces mi recomendación sería mejor mascarilla, ¿verdad? Y tratar de revisar la salud visual para ver que todo esté bien tratado con los lentes. Una última consulta, doctor. Dice, yo trabajo de noche y cuando duermo en la tarde me despierto y me levanto con mucho dolor de cabeza. ¿Qué puede ser? Hay que recordar que dentro de los desencadenantes que habíamos citado para los dolores de cabeza está el insomnio o el mal dormir, o inclusive a veces dormimos pero no tenemos un sueño reparador, y eso es porque, digamos, cuando tenemos que estar dormidos y en las fases más profundas para recuperar nuestro cuerpo, pues eso no se logra. Y entonces, claro, esta persona que tiene una alteración del ritmo circadiano, ¿verdad? O sea, tiene el ciclo invertido, ¿verdad? Entonces, eso es una tragedia para el cerebro, ¿verdad? Duerme pero no descansa. Exacto, posiblemente. muy bien, ¿verdad? Y muchas veces suceden de que no hay un periodo de adaptación. Las personas que tienen, digamos, ¿cómo se llaman esto? Turnos alternos, ¿verdad? Deberían de tener un periodo de adaptación de unos 15 días, un mes y mantenerse en ese turno durante alrededor de 2 o 3 meses, porque dicen, estar cambiando mes a mes como le pasa a compañeras enfermeras, ¿verdad? Pues eso es una tragedia para el cerebro, ¿verdad? Entonces, claro, es un desencadenante para los dolores de cabeza, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias también a todos los televidentes que participaron.